¿Alguna vez has notado que algunos hombres pueden parecer completamente involucrados, presentes, cariñosos, conectados, y sin embargo, no hablan de compromiso? Como si algo dentro de ellos retuviera la última pieza, como si el sentimiento existiera, pero se mantuviera detrás de una puerta que solo se abre con una llave emocional muy específica. Es sobre esa llave que quiero hablarte hoy, porque hay un momento silencioso y profundo en la mente masculina, en el que deja de simplemente gustarle, y empieza a imaginar un futuro. Un momento raro, casi secreto, en el que deja de huir y empieza a querer quedarse. Pero eso solo ocurre cuando se activan 3 puntos internos, casi invisibles. Y lo más interesante, y quizás lo más doloroso, es que no tienen nada que ver con la belleza, el cuerpo, la edad, el estatus, ni con lo que haces para complacer. Muchas mujeres pasan años intentando ser perfectas, intentando evitar errores, intentando mantener la relación con la fuerza de la dedicación, sin darse cuenta de que el compromiso, para un hombre, nunca nace del esfuerzo de ella, nace del impacto emocional que ella causa en él, un impacto que puede ser silencioso, casi imperceptible desde fuera, pero devastador por dentro. Sé que quizá ya hayas vivido esto. Ya has sentido esa conexión que parecía diferente. Ya has tenido a ese hombre que te miraba como si estuviera encantado, pero que, a la hora de comprometerse, retrocedió. Quizás te dijo que no era el momento, que no quería estropear lo que tenían, que el problema no eras tú, era él, y tú le creíste. O quizás desapareció sin explicación, y tú te quedaste intentando recordar qué habías hecho mal. La verdad es que, en la mayoría de los casos, no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que no despertaste. Porque el compromiso masculino no nace de la presión, ni de la lógica, ni de las palabras, sino de un tipo de seguridad emocional casi primitiva que la mayoría de los hombres nunca confiesan, pero que gobierna cada decisión afectiva que toman. Pueden amar a una mujer sin querer compartir su vida con ella, y pueden comprometerse con otra que ni siquiera se le compara, solo porque algo en ella tocó un punto emocional que él mismo no sabía explicar. Hoy te voy a guiar por ese camino. Quiero que entiendas lo que pasa detrás de sus ojos. Te voy a mostrar que su miedo no es entregarse. El verdadero miedo es entregarse a la mujer equivocada, porque para un hombre, el compromiso no tiene que ver con el romance, sino con el riesgo. Se trata de sentir que su elección no lo va a destruir por dentro, y cuando entiendes eso, todo cambia. El juego deja de ser cómo hacer que él te elija, y pasa a ser cómo activar, dentro de él, el espacio donde él mismo desea la elección. Así que respira hondo, y ven conmigo. Hoy te voy a mostrar los 3 puntos emocionales profundos que transforman a un hombre que te quiere, en un hombre que decide quedarse. Pero antes de revelarlos, necesito que entiendas el territorio emocional en el que todo esto sucede. Porque una mujer puede estar al lado de un hombre durante meses, incluso años, sin saber que está a pocos milímetros de la conexión que le haría asumir todo, y al mismo tiempo, puede desperdiciar ese momento por actitudes inocentes, invisibles, que él nunca explicará. Lo que te voy a contar ahora no es teoría, es el lado que los hombres ocultan, el lado que piensan, pero no dicen, el lado que solo aparece cuando están solos, en silencio, mirando al techo de madrugada, y dándose cuenta de que han perdido a una mujer que, sin darse cuenta, se había convertido en la única con la que imaginaban un futuro. Y ahí es donde comienza la historia real. La historia detrás de cuando un hombre deja de huir y comienza a pensar en comprometerse. Quiero que imagines una escena conmigo. Es de noche. Acaba de llegar a casa. Se quita los zapatos apresuradamente, tira las llaves sobre la mesa, y antes incluso de sentarse coge el móvil. No quiere admitirlo, pero lo primero que busca, eres tú. Abre la aplicación, ve tu foto, tus historias, tu último mensaje. Se queda en silencio durante unos segundos, como si estuviera esperando que surgiera alguna sensación específica, algo que le confirme que todavía tiene control sobre lo que siente. Y entonces, se bloquea, porque se da cuenta de que, por primera vez, no lo tiene. Y eso le asusta más de lo que jamás diría, no porque no le gustes, sino porque siente que, si sigue por ese camino, tal vez tenga que admitir algo
que ha estado evitando toda su vida, que no solo está involucrado, sino que está emocionalmente expuesto. Y cuando un hombre se da cuenta de que está expuesto, su primera reacción instintiva no es avanzar, sino protegerse. Ahí es donde comienzan los microgestos que confunden a tantas mujeres. Parece estar bien, parece interesado, parece feliz cuando está contigo, pero cuando está lejos, su mente crea distancias que su cuerpo aún no ha asumido. Desaparece un poco, tarda más en responder, dice frases que no concuerdan con su mirada. De repente, el mismo hombre que te abrazaba con firmeza por la cintura, ahora se agarra el corazón con miedo. Tú lo sientes. Sabes que algo es diferente. Y duele, porque por tu parte hay claridad. Sabes lo que quieres. Sientes lo que sientes. Pero por su parte hay un torbellino que él mismo no entiende, y mucho menos exterioriza. No está pensando, no quiero comprometerme. Está pensando, ¿y si me meto en esto y luego me arrepiento? Pero nunca lo dirá en voz alta. Y entonces surgen las contradicciones. Dice que no quiere nada serio, pero siente celos. Dice que necesita tiempo, pero vuelve siempre que te echa de menos. Afirma que no está preparado, pero actúa como si fuera tuyo. Y empiezas a vivir en esa cuerda floja emocional, donde todo es casi, pero nada es seguro. Lo que nadie te dice es que los hombres viven un tipo de conflicto interno que rara vez se manifiesta en el exterior. Lo sienten, pero no lo verbalizan. Se conectan, pero se retraen. Quieren, pero se asustan con el peso de lo que quieren. Y eso no tiene nada que ver con falta de amor, falta de respeto o falta de interés. Tiene que ver con el tipo adecuado de impacto emocional, porque hay una línea invisible que separa el me gusta del quiero una vida con ella. Y esa línea no está relacionada con lo que haces, sino con lo que despiertas. Quizás ya hayas vivido la situación de ver a un hombre abrirse, contar cosas que nadie sabía, mostrar vulnerabilidad, y aún así no comprometerse, porque para él, hablar no es señal de entrega. La entrega solo ocurre cuando algo dentro de él se alinea con una profunda sensación de que no está entrando en una prisión, sino en un lugar seguro. Y ahí es donde entran los 3 puntos emocionales de los que vamos a hablar hoy, punto por punto. Explican por qué duda, por qué da vueltas, por qué dice que no sabe lo que quiere, aunque lo sepa. Y también explican por qué algunos hombres se comprometen de forma sorprendente, no porque se les haya presionado, sino porque, de repente, sintieron algo dentro que eliminó el miedo, el cansancio, el trauma, la indecisión. Y si hay algo que necesito que entiendas es esto. El compromiso masculino no se trata de convencer, se trata de activar. Un hombre solo cambia la libertad por la profundidad, cuando lo que siente es más fuerte que el miedo que lleva consigo. Y ese detonante no está en los discursos, en los acuerdos, en las largas conversaciones sobre lo que somos. Está en las emociones silenciosas que tú despiertas, sin decir una palabra. Mientras tanto, tú sigues ahí, intentando entender, intentando no aferrarte a cada detalle, intentando tener paciencia, intentando no sufrir con cada desaparición extraña, con cada frase confusa, con cada actitud que parece contradecir lo que él ha demostrado. Y sé que a veces dan ganas de rendirse, porque parece injusto, y a veces realmente lo es. Pero hay una lógica detrás de este caos. Hay una arquitectura emocional que funciona detrás de cada mirada evitada, de cada respuesta tardía, de cada cambio de humor. Él no es indiferente, se está defendiendo. Y cuando una mujer entiende esto de verdad, deja de actuar por miedo a perder y pasa a influir desde la seguridad que él busca sin saberlo. Ella no suplica por un compromiso, ella despierta el compromiso. Y ahí es precisamente donde comienza nuestro siguiente bloque, porque ahora te voy a mostrar, con precisión y profundidad, lo que realmente hace que un hombre pase de la vacilación a la decisión, no la decisión forzada, negociada o presionada, sino la decisión interna, silenciosa y definitiva, la que le hace mirarte y saber que no quiere nada más que quedarse. Y todo esto comienza en un lugar que casi nadie percibe, dentro de 3 puntos emocionales profundos que moldean la forma de amar de un hombre. Lo que realmente hace que un hombre piense en comprometerse no es el amor que siente, es el tipo de amor que siente. Muchos hombres aman,
pero no se comprometen. Aman, pero no construyen. Aman, pero huyen, porque dentro de ellos existe un mecanismo silencioso de protección que solo se desarma cuando se alcanzan ciertas sensaciones internas, sensaciones que no tienen nada que ver con el romance idealizado, y todo que ver con la seguridad emocional. Te lo explicaré como hombre, hablando desde dentro, porque sí, sentimos, pensamos, nos importa, pero gran parte de lo que sentimos no se ve por fuera. El lenguaje masculino del amor es discreto, a veces confuso, casi siempre contradictorio, pero obedece a reglas internas que son casi universales, y es por eso que tantas mujeres diferentes pasan por las mismas situaciones con hombres completamente diferentes. El primer punto emocional profundo que transforma a un hombre es la sensación de paz interior, no la paz de la rutina, sino un tipo de paz mental que no encuentra en ningún otro lugar. Cuando un hombre se da cuenta de que puede ser él mismo, íntegro, imperfecto, vulnerable, y aún así ser deseado, admirado y respetado, empieza a ver el compromiso no como una prisión, sino como un refugio. Por eso muchos hombres no se comprometen con mujeres con las que tienen química, sino con mujeres con las que tienen tranquilidad. La emoción que les asusta no es el amor, es el miedo a perderse a sí mismos dentro del amor. Luego está el segundo punto, el que la mayoría de las mujeres nunca imaginan, la admiración silenciosa. Un hombre puede sentir atracción por varias mujeres, pero solo piensa en comprometerse con aquella a la que admira de una manera que no puede explicar. Y esa admiración no tiene nada que ver con la perfección, tiene que ver con la postura emocional, con la independencia, con la forma en que ella se posiciona ante él, sin intentar retenerlo, sin suplicar, sin negociar el afecto. La mujer que un hombre elige es casi siempre aquella que sabe que podría perderlo, y aún así no se pierde a sí misma. Cuando él siente eso, todo cambia, porque deja de medirla como una buena opción y pasa a verla como una oportunidad única. Y entonces llega el tercer punto, que para muchos hombres es el más decisivo, la sensación de ser elegido emocionalmente, no deseado, no correspondido, elegido. Hay una profunda diferencia entre ser querido y ser elegido. Cuando un hombre siente que está ante una mujer que conoce su valor, y aún así lo elige, empieza a imaginar un futuro, porque, por primera vez, la relación deja de ser una cuestión de ganar o perder poder, y se convierte en un intercambio. Y ese intercambio activa un tipo de lealtad emocional que él no puede racionalizar, solo sentir. Estos tres puntos juntos crean un detonante interno que lo transforma todo. Deja de pensar si debería quedarse y comienza a temer la idea de perder. Y cuando un hombre teme perder a una mujer, es entonces cuando despierta el deseo de comprometerse, no porque ella lo haya exigido, no porque ella lo haya demandado, sino porque él se ha dado cuenta de que lo que siente por ella es algo poco común. Y lo que es poco común, un hombre no se arriesga. Y tal vez ahora, mientras digo todo esto, estés recordando momentos, frases, señales que nunca fueron comprendidas. Tal vez finalmente algo esté cobrando sentido, porque muchos hombres no se alejan porque no les gusta, se alejan porque sienten que aún no han alcanzado esa sensación de descanso, admiración y elección. Y ningún hombre se compromete mientras sienta que puede perder su propia identidad en el proceso. Necesita sentir que, al entrar, no va a desaparecer. Y aquí es donde muchas cosas suceden sin que tú lo veas, porque a veces te desea, te elogia, te busca, pero aún no se siente seguro. Y cuando el hombre siente deseo sin seguridad, vive dividido. Una parte de él se acerca, otra parte huye. Y es por eso que puede tratarte como una prioridad un día, y como una opción al siguiente. Su sentimiento es real, pero su miedo también lo es. Hay un momento específico en el que este conflicto termina, y en la mayoría de los casos, ese momento no ocurre durante una conversación seria, ni después de una pelea, ni cuando lo piensa mejor. Ese momento ocurre cuando ve algo en ti que reorganiza lo que siente, algo que afecta a los tres puntos emocionales al mismo tiempo y le hace verte no solo como alguien que le gusta, sino como el tipo de mujer que puede acompañarle en la vida real, con imperfecciones, dificultades, límites y profundidad.
Y muchas mujeres solo entienden esto después de leer un cierto manual que explica la mente masculina por dentro, un manual que describe con precisión esos desencadenantes del compromiso que la mayoría de los hombres nunca revelan, porque lo que te estoy diciendo aquí es solo la superficie. La mente masculina es profunda, estratégica y emocional al mismo tiempo, pero casi ninguna mujer ha aprendido a ver lo que realmente está pasando ahí dentro, pero ahora lo estás viendo. Y lo más importante es esto. Estos 3 puntos no son manipuladores, no son juegos, no son trucos. Son lo que ocurre dentro de un hombre cuando siente que finalmente ha encontrado a una mujer con la que puede ser él mismo. Y cuando un hombre siente eso, no huye, no da vueltas, no duda, se acerca con miedo, tal vez, pero incluso con miedo, elige. Y eso es lo que lo transforma todo. A partir de aquí, comprenderás por qué algunas mujeres consiguen despertar el compromiso de forma natural, mientras que otras sufren intentando forzar algo que nunca debería forzarse. El compromiso no se exige, se despierta. Y ahora que entiendes lo que mueve a un hombre por dentro, necesito mostrarte la otra cara de la historia, porque cuando estos puntos emocionales no se activan, el amor no muere, pero el compromiso desaparece, y eso es lo que vamos a abordar ahora. Aquí está la verdad que casi nadie dice en voz alta. Cuando estos puntos emocionales no se activan, el vínculo puede existir, pero nunca madura. Se queda atrapado en la superficie, en un ciclo de casi, en una relación suspendida en el aire, llena de momentos intensos, pero vacía de decisiones reales, y eso destruye poco a poco, no con una gran ruptura, sino con pequeñas fracturas silenciosas que se acumulan hasta convertirse en distanciamiento. Porque cuando un hombre no se siente emocionalmente seguro, puede que le guste pero no se entrega, puede que se quede, pero no elige, puede que diga que está confundido, pero en el fondo, simplemente no siente la confianza necesaria para comprometerse, y cuando eso ocurre, empieza a alejarse, no de golpe, no con una conversación clara, empieza a desconectarse en pequeñas dosis, como si estuviera borrando el sentimiento por dentro para no tener que asumir nada por fuera. Ahí es cuando desaparece, se vuelve extraño, empieza a poner excusas, evita las conversaciones serias, empieza a necesitar tiempo, pero aún te quiere cerca cuando te echa de menos. Desaparece emocionalmente antes de desaparecer físicamente. Y mientras tanto, tú intentas llenar el vacío con esfuerzo, intentando estar más presente, más paciente, más comprensiva, más accesible, intentando adivinar lo que falta, intentando equilibrar todo tú sola, intentando mantener la relación con las 2 manos mientras él la suelta lentamente. Y lo más cruel es que cuanto más lo intentas, más siente él que no tiene que decidir nada, porque tú siempre estás ahí, disponible, esperando a que termine su fase de indecisión. Pero hay una consecuencia aún más profunda. Cuando un hombre siente algo fuerte por ti, pero no se siente lo suficientemente seguro emocionalmente como para asumirlo, empieza a culparse a sí mismo. Sabe que está perdiendo a alguien especial, pero siente que aún no puede dar el paso. Y eso genera una cruel paradoja en su interior. Te quiere, pero evita acercarse demasiado porque sabe que puede hacerte daño. Y ahí es donde nacen las frases retorcidas, las actitudes confusas, las desapariciones repentinas, la frialdad inexplicable. No es falta de sentimiento, es falta de valor emocional, porque aún no se han activado los puntos correctos. Y si nada cambia, esto se convierte en la norma. Crees que puede ser diferente con el tiempo, pero él sigue atrapado en la misma distancia emocional, siempre demasiado cerca para dejarte ir, pero siempre demasiado lejos para darte lo que realmente mereces. Y si toleras este ciclo por miedo a perderlo, el vínculo se convierte en una relación desigual en la que tú lo sientes todo, y él solo lo siente cuando le conviene. Pero aquí está lo que la mayoría de las mujeres no saben. Esta historia solo termina así cuando ella intenta convencerlo en lugar de impactarlo emocionalmente, cuando ella intenta hacerle ver algo que él aún no siente, cuando ella intenta explicar el compromiso a alguien que solo se compromete cuando lo siente por dentro. Si ella ignora estos 3 puntos emocionales, puede que consiga su presencia, pero nunca su futuro. Y te digo esto como un hombre que ha estado en ambos lados de esta historia, el lado que huye sin admitirlo
y el lado que siente tanto que ya no puede huir, porque hay una diferencia brutal entre el hombre que te evita y el hombre que se compromete contigo, y esa diferencia no está en cómo exiges, sino en cómo despiertas. Puedes evitar años de confusión emocional si aprendes a leer estas reacciones, esos microgestos, ese silencio, ese retroceso, esa mirada que evita el contacto cuando él siente demasiado. Todo esto es información, no para que sufras, sino para que actúes de la manera correcta, porque cuando activas los puntos correctos, su miedo no desaparece, pero pierde poder, y el deseo de quedarse se vuelve más grande que el impulso de huir. La urgencia es esta. Si no entiendes cómo funciona la mente masculina por dentro, siempre confundirás la vacilación con el desinterés, el alejamiento con la falta de amor, el silencio con la frialdad, y perderás conexiones profundas que podrían haberse convertido en un compromiso real, solo porque no sabías tocar los puntos correctos. Pero a partir de ahora, eso ya no tiene por qué suceder. Estás viendo todo desde dentro, y cuando una mujer ve lo que la mayoría no ve, deja de esperar a ser elegida, se convierte en la elección inevitable. Al final, el compromiso no consiste en convencer a un hombre, consiste en acceder al punto exacto en el que él siente que finalmente puede confiar, porque cuando un hombre confía de verdad, no necesita garantías, no necesita certezas perfectas, no necesita que todo esté listo, simplemente elige. Te elige no porque sea fácil, sino porque es inevitable. Y tal vez esa sea la parte más hermosa y al mismo tiempo, más difícil de entender. Los hombres no se comprometen cuando se sienten presionados, se comprometen cuando se sienten en paz. No es el romanticismo lo que atrapa a un hombre, sino la rara sensación de estar con una mujer que despierta en él lo que siempre buscó, pero nunca supo nombrar. Una mujer que no intenta convencerlo, sino que lo transforma sin darse cuenta. Una mujer que no le dice «elígeme», sino que deja claro que siempre se elegiría a sí misma primero, y eso lo cambia todo, porque en el fondo, lo que realmente marca a un hombre no es cuánto lo amas, sino cuánto se siente diferente a tu lado. Y cuando activas esos 3 puntos emocionales profundos, descanso, admiración y elección, el compromiso deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. Él pasa a verte no como la mujer que tiene que decidir mantener, sino como la mujer a la que realmente temería perder, y ese miedo es lo que le hace asumir, declarar, posicionarse, construir. Quizás ahora entiendas por qué tantos hombres desaparecen cuando sienten demasiado, y por qué tantos se comprometen justo cuando nadie lo esperaba. Porque no se trata del tiempo, no se trata de la intensidad, no se trata de promesas, se trata del impacto emocional, se trata de lo que despiertas en él cuando está en silencio. Y si te das cuenta de que ya has vivido el otro lado, el lado en el que invertiste, esperaste, creíste, y, aún así, nunca fuiste elegida, no te culpes, no te equivocaste, simplemente no tenías el mapa, y ahora lo tienes. Ahora entiendes lo que hay detrás de su mirada cuando piensa demasiado, de las largas pausas antes de responder, de la extraña forma en que se aleja justo cuando todo parecía ir bien. Ahora puedes ver lo que tantas mujeres nunca ven, que el compromiso no se trata de complacer, se trata de causar un impacto emocional, se trata de posicionarse de una manera tan auténtica y tan emocionalmente segura, que él no solo se conecta, sino que se compromete. Y si quieres entender de verdad cómo funciona la mente masculina por dentro, con todos los detalles, las emociones ocultas, los impulsos irracionales, los desencadenantes del compromiso y los mecanismos silenciosos del apego, entonces te recomiendo que des el siguiente paso y leas un manual llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Este manual revela lo que realmente sucede entre bastidores en la mente de un hombre, incluyendo por qué huye, por qué vuelve, por qué desaparece cuando siente demasiado, por qué solo se compromete después de perder, y exactamente cómo despertar en él el tipo de vínculo emocional que le hace entregarse por voluntad propia, y no por presión. El enlace está en la descripción, y también en el primer comentario fijado. Si sientes que mereces más claridad, más reciprocidad, más verdad emocional,
Entonces este es el momento de dar el siguiente paso, porque nada cambia ahí fuera hasta que algo cambia aquí dentro. Y te lo digo con toda la sinceridad de un hombre que habla a una mujer, que merece ser amada con presencia, no con promesas. No tienes que ser perfecta para ser elegida, solo tienes que entender lo que realmente hace que un hombre elija. Cuando encuentra a una mujer que activa estos 3 puntos emocionales, no piensa en el compromiso, siente el compromiso, y eso lo cambia todo. Ahora respira hondo, piensa en todo lo que has oído aquí hoy, y recuerda, no tienes que perseguir nada cuando ya has aprendido a despertar lo que hace que un hombre te persiga a ti.